¿Qué sucede cuando un hombre que lo tiene todo es forzado a confrontar todo lo que está tirando por la borda, bajo la implacable mirada de la opinión pública? No estamos hablando de una escena de película. Estamos hablando de Rafferty Maxwell, el titán inmobiliario, de pie en la exclusiva terminal privada del aeropuerto de Madrid-Barajas, Adolfo Suárez, derrochando atenciones a su novia, mucho más joven, Kensington Lowe. Él cargaba su bolso de diseñador rosa chicle, un símbolo de su devoción. Pero lo que no sabía era que su esposa, Garnet, estaba a punto de llegar, y no venía sola. Ella traía consigo un secreto que él nunca supo que existía: sus 4 hijos recién nacidos. Esta no es solo una historia de infidelidad, es una historia de una colisión asombrosa entre una fantasía privada y una devastadora realidad, una batalla por un imperio, y el poder tranquilo e inquebrantable de una mujer llevada al límite. Acto Point, la llegada al Arca de Barajas. La terminal ejecutiva del aeropuerto de Madrid-Barajas era un mundo aparte. Una mezcla estéril y costosa de combustible para aviones, perfume francés y el zumbido silencioso de una riqueza inmensa. Aquí, el caos del viaje público era un rumor lejano y vulgar. Hombres con trajes a medida hablaban en voz baja por sus teléfonos, moviendo miles de millones de euros entre continentes, mientras mujeres con rostros quirúrgicamente perfectos deslizaban sus iPads, sus diamantes atrapando la iluminación con un fuego frío. En el centro de esta opulenta tranquilidad estaba Rafferty Maxwell. A sus 48 años, era un espécimen de poder preservado. Su cabello era de un plateado distinguido en las sienes, un marcado contraste con el negro depredador del resto. Su rostro, curtido por años de negociaciones despiadadas y vuelos transatlánticos, seguía siendo innegablemente atractivo. Llevaba un jersey de cashmere loro piana azul marino, que probablemente costaba más que el alquiler mensual de una persona promedio en Madrid. Pantalones a medida, en su muñeca, un reloj Patek Philippe Grand Complications, que no solo daba la hora, sino que declaraba su posición en el mundo. Rafferty Maxwell no solo poseía edificios, poseía horizontes. Su empresa, Maxwell Global Properties, había remodelado los paisajes de Nueva York, Londres, Dubái y, por supuesto, gran parte de la Gran Vía madrileña. A su lado, prácticamente colgando de su brazo, estaba Kensington Lowe. A sus 26 años, era lo opuesto a la discreta elegancia de la terminal. Era ruidosa, vibrante e incandescentemente hermosa, de una manera que exigía atención. Su cabello rubio era increíblemente largo y artísticamente despeinado. Sus labios estaban perfectamente hinchados, y su vestido era una fina tira de seda neón que dejaba poco a la imaginación. Era una influencer de Instagram convertida en consultora de marca, una trayectoria profesional moderna que parecía implicar principalmente ser vista en los lugares correctos con las personas correctas. Y Rafferty Maxwell era la persona más correcta de todas. «Rafi, cariño», arrulló su voz, un ronroneo practicado y susurrante. «¿Recordaste decirle al piloto que no haya turbulencias? Mis nervios no pueden con eso antes de un brunch con champán». Rafferty sonrió, una sonrisa indulgente y practicada que reservaba para ella. «Todo está resuelto, mi querida. El Gulfstream G700 es el vuelo más suave del cielo. El capitán de la fuente sabe lo que tiene que hacer». El detalle más revelador de toda la escena, el que hizo que incluso el personal más hastiado levantara una sutil ceja, fue el bolso.
Era un llamativo bolso, Hermes Kelly, de color rosa chicle. Y no estaba en el brazo de Kensington. Estaba torpemente colgado del ancho hombro de Rafferty Maxwell. Él, un titán de la industria, un hombre que comandaba salas de juntas con voluntad de hierro, llevaba su bolso como un accesorio bien entrenado. Él lo sostenía mientras ella se tomaba una selfie, inclinando su teléfono para capturar el jet privado de Maxwell a través de los ventanales del suelo al techo detrás de ellos. «La luz aquí es trágica», se quejó, borrando la foto. «Necesito ese brillo de Ibiza. Recuérdame llamar a mi facialista en cuanto aterricemos». «Por supuesto», dijo Rafferty. Era un experto en navegar estas conversaciones. Con Kensington no era un CEO, era un conserje. Era un papel que encontraba extrañamente relajante. Ella no exigía nada de su intelecto, solo su cartera. Después de años de un matrimonio que se había convertido más en una fusión corporativa que en un romance, la naturaleza transaccional simple de Kensington era un alivio. Su esposa, Garnet, era una especie completamente diferente. Llevaban casados 12 años. Había sido un matrimonio adecuado, una unión de dinero antiguo y nuevo poder. Garnet era callada, elegante, y poseía una gracia que hacía que el glamour fabricado de Kensington pareciera barato. Pero ella era distante. En los últimos años, un abismo se había abierto entre ellos. Sus conversaciones eran sobre galas benéficas, actualizaciones de cartera y la gestión de su extensa finca en las afueras de Toledo. La pasión se había evaporado hacía mucho tiempo, dejando atrás una sociedad educada y estéril. Se dijo a sí mismo que era una ruptura amistosa. Se dijo a sí mismo que ella probablemente estaba más feliz así, libre para perseguir sus intereses filantrópicos, mientras él perseguía sus negocios. Kensington era su negocio ahora, una subsidiaria muy cara y de alto mantenimiento. «¿El personal de la villa está listo? Les envié una lista de mis requisitos», dijo Kensington, atrayendo su atención de nuevo. «Solo agua Fiji orgánica, nada de Evian, es demasiado mineral, y el número de hilos de las sábanas debe ser de al menos 1200. «Todo arreglado», le aseguró Rafferty. «Hice que mi asistente lo verificara 3 veces con el conserje. Tu comodidad es mi máxima prioridad». Se inclinó y la besó, una exhibición pública que era tanto una actuación para ella como un dedo medio para el mundo. Él venía del mundo de los asuntos discretos y los arreglos silenciosos. Él era Rafferty Maxwell. Las reglas no se aplicaban a él. Un discreto asistente se acercó a ellos. «Señor Maxwell, señor Lowe, la aeronave está lista para el embarque cuando lo deseen». «¡Por fin!», Kensington suspiró, levantándose y estirándose como un gato. «Vamos, necesito una mimosa». Rafferty se puso de pie, ajustó el ridículo bolso rosa sobre su hombro y le ofreció su brazo. Comenzaron a caminar hacia las puertas de cristal que conducían a la pista, una imagen perfecta de la indulgencia moderna. Sintió una oleada de libertad. Este viaje a Ibiza era el paso final. Ya había instruido a su abogado, el notoriamente implacable tiburón Robert Domínguez, para que redactara los papeles de divorcio. Se los entregaría a Garnet cuando regresara. Sería generoso, por supuesto. No era un monstruo. Le daría la finca de Toledo, una importante indemnización y su libertad. Era lo que ella quería. Razonó. Ella estaría bien. Estaban a 3 metros de la puerta, cuando otra asistente de la terminal privada, una joven con una mirada de pánico en los ojos, se acercó apresuradamente a ellos. «Señor Maxwell, señor»,
tartamudeó, retorciéndose las manos. Hay alguien aquí para verle. Rafferty frunció el ceño. No espero a nadie. Estamos a punto de partir. Kensington soltó un resoplido molesto. Dígales que está ocupado. ¿La gente no entiende para qué sirve una terminal privada? Ella fue muy insistente, señor, susurró la asistente, con los ojos muy abiertos. Es la señora Maxwell. El nombre quedó suspendido en el aire, succionando instantáneamente el calor de la habitación. Rafferty sintió una piedra fría en el estómago. Garnet. Aquí. Era imposible. Ella nunca venía a la ciudad, y mucho menos al aeropuerto. Odiaba volar. El agarre de Kensington en su brazo se apretó. Sus uñas se clavaron en su jersey de cashmere. ¿Qué hace ella aquí?, siseó, su voz perdiendo su afectación susurrante y adquiriendo un borde afilado y venenoso. ¿Le contaste sobre nosotros? No, por supuesto que no. Rafferty espetó, su mente acelerada. ¿Era una emboscada? ¿Se había enterado? ¿Cómo si él había sido tan cuidadoso? Se quitó el bolso rosa del hombro, como si de repente se hubiera incendiado, dejándolo en una silla cercana. Su postura cambió. El conserje complaciente se había ido, reemplazado instantáneamente por el CEO defensivo y calculador. ¿Dónde está ella?, exigió. La asistente simplemente señaló hacia la entrada principal del salón privado, y entonces las puertas automáticas de cristal se abrieron con un suave suspiro, revelando una escena tan surrealista, tan completamente transformadora, que por un momento Rafferty Maxwell pensó que estaba alucinando. Era Garnet. Pero no estaba sola. Garnet Maxwell estaba de pie en la entrada, un retrato de calma en el ojo de un huracán que estaba a punto de crear. Tenía 39 años, pero hoy parecía eterna, poseedora de una fuerza etérea que parecía doblar la luz misma en la habitación. Llevaba un sencillo, impecablemente cortado, abrigo trench color crema, su cabello oscuro recogido en un moño elegante y severo. Su rostro estaba pálido, su expresión ilegible, pero sus ojos, sus claros ojos grises, estaban fijos en Rafferty, con una intensidad que lo inmovilizó. Pero no era solo Garnet lo que captaba la atención atónita de la habitación. Flanqueándola había 2 niñeras uniformadas, cada una empujando un carrito doble de última generación. Y en esos carritos, envueltos en suaves mantas blancas, había 4 bebés diminutos, idénticos, durmiendo. Cuatrillizos. Un colectivo y silencioso jadeo pareció ondular por el salón. El multimillonario, hablando por teléfono, lo bajó lentamente. La mujer, con los diamantes, se congeló a mitad de desplazamiento. Cada ojo estaba fijo en el cuadro de la entrada. El silencio era absoluto, roto solo por el suave, casi imperceptible chirrido de una rueda de cochecito. Rafferty se quedó mirando, su cerebro luchando por procesar la información que sus ojos le proporcionaban. 4 bebés. Sus bebés. ¿Cuándo? ¿Cómo? Garnet no había... Ellos no habían... Trató de recordar la última vez que habían compartido una cama. Había pasado casi un año. Una noche tensa y obligatoria después de su cena de aniversario. Él había estado borracho de vino caro y autocompasión. Sintió que la sangre se le escurría del rostro. La línea de tiempo. Era posible, pero ella nunca había dicho una palabra. Ni una sola palabra. Había hablado con ella por teléfono la semana anterior, una conversación estéril de 5 minutos sobre una gotera en el tejado de la finca. Había sonado normal. Distante, pero normal. Kensington fue la primera en romper el hechizo.
soltó una risa corta y aguda de pura incredulidad. ¿Qué es esto? ¿Una broma? ¿Son alquilados? La mirada de Garnet se dirigió a Kensington por una fracción de segundo. Una mirada de tal desprecio profundo que fue más insultante que cualquier insulto. Luego sus ojos regresaron a su esposo. Dio un paso adelante, sus movimientos deliberados y elegantes. Las niñeras la siguieron, empujando los cochecitos sobre la mullida alfombra. «Hola, Rafferty», dijo. Su voz era tranquila, pero se extendió por la cavernosa habitación, cortando el silencio atónito como una astilla de hielo. Rafferty finalmente encontró su voz, aunque salió como un graznido ahogado. «Garnet, ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Quiénes son estos?» «Son tus hijos», afirmó, no como una acusación, sino como un hecho simple e innegable. «Nuestros hijos», gesticuló al cochecito a su derecha. «Estos son Guillermo y Oliver», luego al de su izquierda. «Y estas son Carlota y Sofía». Los nombres eran tan clásicos, tan Maxwell. Sintió una ola de náuseas. Dio un paso vacilante, asomándose a los cochecitos. 4 rostros en miniatura perfectos, todos con el mismo mechón de cabello oscuro. Uno de ellos, Guillermo, quizás, se agitó en su sueño, su diminuta boca haciendo un suave movimiento de succión. La vista era tan íntima, tan real, que destrozó el último de sus negaciones. Estos eran sus hijos. Tenía una hija, 2 hijas y 2 hijos. Era padre de 4. Miró de los bebés a su esposa, su mente, una vorágine de confusión, culpa y una aterradora y creciente sensación de estar atrapado. «¿Por qué no me lo dijiste? 1 año, Garnet. Me ocultaste esto durante casi 1 año». «Iba a hacerlo», dijo, su voz aún inquietantemente tranquila. «Estaba esperando el momento adecuado. Pero luego me enteré por un amigo en el club de Yates que llevabas a tu consultora», pronunció la palabra con precisión de cirujano, «a Ibiza para unas vacaciones prolongadas, y me di cuenta de que nunca habría un momento adecuado. Solo hay ahora. Punto de interacción. No pa uno la bomba de barajas». Rafferty acaba de enterarse de que es padre de cuatrillizos en medio de su intento de huir con su amante. La escena es pública y devastadora. Si fueras Rafferty, ¿cómo reaccionarías ante la llegada de Garnet y los 4 bebés en ese momento? ¿Intentarías huir, suplicar o afrontar la situación de alguna manera inesperada? Danos tu opinión en los comentarios. Acto Zoid. La entrega de la sentencia. Kensington, recuperándose de su shock inicial, dio un paso adelante, colocándose ligeramente frente a Rafferty. Una reclamación territorial. «Esto es una locura. No puedes simplemente aparecer aquí con equipaje y esperar a arruinar nuestros planes. Raffy y yo estamos enamorados». Garnet finalmente le prestó toda su atención a Kensington. La miró de arriba a abajo, su mirada deteniéndose por un momento en el vestido neón y luego en el bolso rosa abandonado en la silla. Un atisbo de algo, quizás compasión o desprecio, cruzó su rostro, antes de ser reemplazado por una mirada de serena indiferencia. «No estoy aquí para hablar contigo», dijo Garnet, su tono dejando claro que Kensington era tan insignificante como un mueble. Se volvió hacia Rafferty. «Creo que tienes un vuelo que coger, pero pensé que era justo que conocieras a tus herederos antes de irte». «Herederos». Las palabras golpearon a Rafferty con la fuerza de un golpe físico. No se trataba solo de bebés. Se trataba de legado, sucesión, la continuación del nombre Maxwell. Un imperio que él había construido, ahora con 4 diminutos e inesperados sucesores. «Garnet, escucha»,
comenzó, tratando de recuperar el control, de manejar la situación, como lo haría con una adquisición hostil. Tenemos que hablar de esto en privado, no aquí. No hay nada de qué hablar en privado que no se haya hecho ya excruciatingly público, dijo Garnett, gesticulando sutilmente a todo el salón de espectadores que ahora miraban descaradamente, sus teléfonos discretamente inclinados para capturar el drama. Casi podía escuchar el tecleo frenético de los mensajes, el chismorreo jubiloso, que ya se extendía como un reguero de pólvora por las altas esferas de la sociedad madrileña. El mundo y el país tendrían esto antes del mediodía. No vain aquí a pedirte que te quedaras, Rafferty, continuó, su voz endureciéndose casi imperceptiblemente. Vine aquí para entregar un mensaje. Del bolsillo de su abrigo trench sacó un documento grueso y doblado. No se lo entregó. En cambio, lo colocó suavemente en el borde del cochecito de Guillermo y Oliver, justo al lado de un chupete de repuesto. «Esos son papeles de divorcio», dijo, su voz clara y firme. «Mi abogada, Elena Reus, los presentó esta mañana en el estado de Nueva York. Se ajusta a la ambientación de Madrid, pero los papeles se presentarían en el estado de residencia de Rafferty, que podría ser NY. Y esto, acarició el documento, es una petición de custodia legal y física exclusiva de nuestros 4 hijos. Rafferty sintió que el suelo se le caía bajo los pies. Divorcio. Custodia. Custodia exclusiva. Ella no estaba allí para luchar por él. Estaba allí para borrarlo. Kensington se burló. Un sonido desesperado y feo. ¿Crees que puedes quitárselo todo? ¿Te va a pelear? ¿Nos va a pelear? Garnett la ignoró por completo. Sus ojos llenos de una tristeza tan profunda que parecía fortaleza, permanecieron fijos en Rafferty. Querías una vida libre de obligaciones, Rafferty. Una vida de brunchs con champán y vuelos sin turbulencias con tu consultora. Miró el bolso rosa. Hiciste tu elección hace mucho tiempo. Elegiste llevar su bolso. Bueno, yo he estado cargando a tus hijos, y ahora seguiré sin ti. Uno de los bebés, Carlota, comenzó a quejarse, su diminuto llanto, cortando el tenso silencio. Una de las niñeras se movió inmediatamente para consolarla. El sonido pareció romper el hechizo que mantenía a Rafferty paralizado. «Garnett, espera», suplicó, la desesperación rugiendo en su voz. «No puedes hacer esto. También son mis hijos». «Sí, lo son», dijo ella suavemente, un universo de dolor en esas 3 palabras. «Y merecen un padre que esté presente, un padre que los ponga primero, no un hombre que los ponga en una lista de prioridades en algún lugar por debajo de la comodidad de su amante». Ella le lanzó una última mirada, a su rostro choqueado, a la hermosa joven a su lado, a la vida que él había elegido. «Disfruta de Ibiza, Rafferty». Con eso, se dio la vuelta. Con la misma gracia y deliberación con la que había llegado, ella y su pequeña comitiva, 2 niñeras, 4 bebés, un mundo de poder recién descubierto, se dirigieron a la salida. Rafferty se quedó congelado, los gritos silenciosos de una docena de emociones luchando dentro de él. La mujer que había desestimado como una pareja tranquila y sin pasión, acababa de detonar una bomba en el centro de su universo, y lo había hecho con la tranquila dignidad de una reina. Kensington lo agarró del brazo. «Rafi, ¿qué estás haciendo? Déjala ir. Tenemos un avión que coger. Esto es solo una patética estratagema por dinero». Pero Rafferty no la escuchaba. Estaba viendo cómo los cochecitos desaparecían a través de las puertas de cristal. Sus hijos, sus 4 hijos, acababa de conocerlos, y ya los estaba perdiendo.
Miró de las puertas que se cerraban al bolso rosa que aún estaba en la silla, un símbolo de su fantasía superficial y efímera. Y luego miró los papeles de divorcio, apoyados en el cochecito vacío que ella había dejado atrás, un símbolo de la devastadora realidad permanente. La asistente que había anunciado la llegada de Garnet se acercó a él tímidamente, extendiéndole el documento abandonado. Señor Maxwell, su esposa, le dejó esto. Rafferty tomó los papeles. El peso de ellos en sus manos era más pesado que cualquier edificio que hubiera construido. El Gulfstream G700 estaba reluciente en la pista, sus motores zumbando una suave y poderosa invitación a escapar. Pero para Rafferty Maxwell ya no era un símbolo de libertad. Era un aviso que esperaba llevarlo hacia un paraíso sin sentido, mientras todo su mundo implosionaba detrás de él. Punto de interacción 2. La caída del titán. Rafferty se queda solo con el bolso rosa de Kensington y los papeles de divorcio. Su fantasía se ha desmoronado. ¿Qué crees que debería hacer Rafferty en este momento para intentar salvar algo? Intentar perseguir a Garnet, llamar a su abogado de inmediato, o simplemente aceptar la derrota. Comparte tus ideas en los comentarios. Acto 3. El despertar y la humillación pública. ¿Me estás escuchando, Rafi? La voz de Kensington era chillona. La fachada cuidadosamente construida de la influencer desenfadada se resquebrajaba para revelar el pánico puro que había debajo. Está loca, apareciendo así. Es terrorismo emocional. Tienes que llamar a tu abogado. Tenemos que aplastarla. Rafferty apenas la escuchó. Su mente era una presentación de horrores. Los ojos fríos de Garnet, los 4 diminutos rostros en los cochecitos, la sensación nítida y pesada de los documentos legales en su mano. Petición de custodia exclusiva. Las palabras resonaban en su cabeza, un toque de difuntos para una paternidad que ni siquiera sabía que poseía. «Yo no puedo ir», murmuró, con la voz ronca. «¿Qué?» Kensington chilló, su rostro contorsionándose de incredulidad. «¿Qué quieres decir con que no puedes ir? Nuestras reservas, la villa, el yate que alquilé para mi post de cumpleaños, está todo pagado». Él finalmente la miró, y por primera vez la vio no como una hermosa huida, sino como la arquitecta de su ruina actual. Sus preocupaciones, el yate, el post de Instagram, parecían tan grotescamente triviales, tan insultantemente superficiales, frente al cataclismo que acababa de ocurrir. El bolso rosa en la silla parecía burlarse de él. Mi esposa», dijo las palabras, sintiéndolas extrañas y potentes en su lengua. «Acaba de entregarme los papeles de divorcio. También me presentó a mis 4 hijos. No voy a subirme a un avión a Ibiza». Su tono era plano, definitivo. El Rafi indulgente se había ido. En su lugar estaba Rafferty Maxwell, el despiadado magnate, pero esta vez el objetivo de su fría furia era su propia vida. El pánico dio paso a la rabia en los ojos de Kensington. «Así que eso es todo. Ella chasquea los dedos, y tú vuelves corriendo como un perrito patético después de todo lo que me contaste sobre ella. Que era fría. Que tu matrimonio estaba muerto. Se suponía que la ibas a dejar». «Parece», dijo Rafferty, con una risa oscura y sin humor, «que ella me ha dejado a mí primero». Se acercó al mostrador del asistente, los papeles de divorcio apretados en su puño. «Póngame al teléfono con Robert Domínguez. Ahora». Ladró la orden con su antigua autoridad, el poder que solía ejercer. El joven asistente torpemente con el teléfono, sorprendido por su intensidad. Kensington lo siguió, su voz bajando a un susurro desesperado y manipulador. «Rafi, no dejes que gane.
Esto es lo que ella quiere. Está tratando de manipularte con estos bebés. ¿Cómo sabes siquiera que son tuyos? ¿Te hiciste una prueba? La pregunta fue una apuesta vil y desesperada, y aterrizó con una precisión nauseabunda. Un atisbo de duda, una semilla de veneno. Pero luego la imagen de los 4 diminutos rostros apareció en su mente. La barbilla Maxwell, los mechones oscuros de cabello. Él sabía. En lo más profundo y aterrorizado de su alma, él sabía. No, dijo. Su voz una advertencia baja. Se volvió para mirarla por completo, y la expresión en sus ojos la hizo retroceder involuntariamente un paso. No hables de mis hijos, ni de mi esposa, nunca más. El cambio fue palpable. El nosotros que ella había usado con tanta confianza hacía apenas unos minutos se había desvanecido. Ahora eran mis hijos, mi esposa. Y ella estaba afuera, mirando el naufragio de una familia que había ayudado a destruir. Pero una familia, al fin y al cabo. ¿Y yo?, exigió, su voz temblando con una mezcla de furia y miedo. ¿Y nosotros? No, hey, nosotros, dijo Rafferty, las palabras sabiendo a ceniza. Hay un imperio de 5.000 millones de euros, una imagen pública que está siendo destrozada y transmitida a cada columnista de chismes del hemisferio occidental, y 4 bebés que llevan mi nombre. Eso es lo que existe ahora. Tú fuiste una distracción. La distracción ha terminado. La crueldad de sus palabras fue absoluta, un golpe quirúrgico diseñado para cortar la conexión por completo. Era un hombre acorralado, y como cualquier animal acorralado, estaba arremetiendo contra la amenaza más inmediata a su supervivencia. En ese momento, Kensington, y todo lo que representaba, era un pasivo que no podía permitirse. Su rostro se arrugó. Las lágrimas eran reales esta vez, calientes y feas. ¡Bastardo!, sollozó. Me usaste. Me dijiste que me amabas. Señor Maxwell, el señor Domínguez está en la línea 1, interrumpió el asistente, tendiéndole el teléfono como si fuera una bomba. Rafferty tomó el teléfono, dando la espalda a las lágrimas de Kensington. Robert, dijo, su voz tensa con un caos controlado. Tenemos una situación. Un huracán de categoría 5 acaba de tocar tierra en mi vida personal. Sí, en Barajas. No lo vas a creer. Mientras hablaba, su voz bajando a un murmullo bajo y urgente, Kensington se quedó mirándolo. Las lágrimas corriendo por su rostro. El sueño se disolvía ante sus propios ojos. La vida de jets privados, tarjetas de crédito ilimitadas y, finalmente, el codiciado título de señora Maxwell. Todo se estaba evaporando. Miró su bolso rosa una vez, un trofeo, ahora un patético monumento a su locura. Con un sollozo ahogado, cogió el bolso de la silla, tomó su equipaje de mano y, sin decir otra palabra, se dio la vuelta y huyó. No se dirigió al jet privado. Corrió de vuelta hacia la terminal principal, de vuelta hacia el mundo de los vuelos comerciales y el escrutinio público, de vuelta al anonimato del que tan desesperadamente había intentado escapar. Rafferty terminó su llamada y colgó. El salón estaba en silencio ahora, salvo por el zumbido del aire acondicionado. Kensington se había ido. El avión estaba esperando. Los papeles de divorcio estaban en su mano. Estaba completa y absolutamente solo. Miró por la ventana el G700. Pensó en la mimosa que Kensington había querido, el vuelo sin turbulencias. Luego pensó en Garnet, navegando con calma el caos de un aeropuerto con 4 recién nacidos. La fuerza pura, la brillantez logística,
la determinación férrea que debió haberle costado. La había subestimado. La había subestimado tan profundamente que rozaba la estupidez. Había visto su tranquilidad como debilidad, su gracia como pasividad. Había sido un tonto. La voz del piloto llegó a través de un pequeño intercomunicador en el mostrador. «Señor Maxwell, seguimos en el horario de salida hacia Ibiza». Rafferty levantó el receptor del intercomunicador. Miró los papeles legales en su mano, las palabras custodia exclusiva quemando sus retinas. «No, capitán», dijo, su voz ronca por la derrota. «Cambio de planes. Presente un nuevo plan de vuelo. Vamos a Toledo». Acto 4. El desastre mediático y la abogada devoradora de gigantes. La historia estalló menos de 3 horas después de la tranquila partida de Garnett de la terminal. No fue solo una onda, fue un tsunami. La primera alerta provino de la sección de cotilleos de El País, con un titular tan brutal como brillante. El cuádruple bypass de Maxwell, multimillonario. Abandona a influencer en el aeropuerto tras la llegada de su esposa, con 4 bebés secretos. El artículo era una obra maestra de detalles salaces, citando fuentes choqueadas dentro de la exclusiva terminal. Pintaba una imagen vívida. Rafferty Maxwell, el amo del universo, llevando un bolso Hermes rosa chicle, arrullando a su novia modelo de Instagram, Kensington Lowe. Luego, la entrada cinematográfica de la reina de hielo, Garnett Maxwell, con un verdadero ejército de niñeras y cochecitos. La pieza terminaba con el detalle de los papeles de divorcio siendo entregados en el acto y Kensington Lowe huyendo entre lágrimas. A media tarde, Telecinco había conseguido, de alguna manera, imágenes de teléfono móvil. Era granulada y tomada a distancia, pero inconfundible. Allí estaba Rafferty, atónito. Allí estaba Kensington, gesticulando salvajemente. Y allí estaba Garnett, una figura de imposible calma, de pie con su falange de cochecitos antes de darse la vuelta y marcharse. El clip se volvió viral. Los hashtags @MaxwellMeltdown y #quadruple_bypass comenzaron a ser tendencia en Twitter. Para Rafferty, el mundo se convirtió en una fortaleza. Se retiró a su ático vacío en el Paseo de la Castellana, el silencio de los pasillos de mármol, un testimonio rugiente de su aislamiento. La finca de Toledo era ahora territorio de Garnett. Su abogado le había advertido en los términos más claros posibles que no fuera allí, que no la contactara, que no hiciera nada que pudiera interpretarse como acoso o intimidación. Toda comunicación debía pasar por los canales legales. Su teléfono zumbaba incesantemente con llamadas y mensajes de texto de miembros de la Junta, inversores, amigos y enemigos, todos buscando medir el alcance del escándalo. Su vida, una vez una imagen cuidadosamente curada de poder y éxito, era ahora forraje público, una telenovela para las masas. La narrativa que tomaba forma era desastrosa para él. Él era el villano, el multimillonario tramposo y adúltero atrapado infraganti. Kensington era una figura patética, la rompehogares insípida que recibió su merecido. Pero Garnett se estaba convirtiendo en una heroína popular. En el tribunal de la opinión pública, ella era la esposa agraviada que había soportado la flagrante infidelidad de su esposo con tranquila dignidad, todo mientras secretamente gestaba y daba a luz a sus 4 hijos. Su llegada al aeropuerto no fue vista como una emboscada, fue vista como una jugada de poder de proporciones legendarias.
Los blogs feministas escribieron artículos elogiosos sobre su genio estratégico. Los grupos de madres celebraron su fortaleza. Ella era el ejemplo máximo de una mujer que recuperaba el control. Su silencio en los medios solo amplificaba su mística. No publicó declaraciones, no concedió entrevistas, simplemente desapareció detrás de las puertas de la finca de Toledo, dejando que el mundo especulara. Mientras tanto, Kensington Law, después de 20 horas de silencio, intentó recuperar la narrativa. Publicó una historia lacrimógena de varias partes en su Instagram, usando un filtro blanco y negro y hablando con voz temblorosa. Se pintó a sí misma como la verdadera víctima. La verdad es, sollozó, mirando directamente a la cámara de su teléfono, Rafi y yo estábamos enamorados, profundamente enamorados. Su matrimonio había terminado mucho antes de que yo apareciera. Era una transacción comercial. No había calidez ni afecto. Él estaba atrapado y yo era su escape. Hizo una pausa para un suspiro dramático. Este truco con los bebés es una trampa. Es una mujer fría y calculadora que está usando a esos pobres niños como peones para obtener el mayor acuerdo de divorcio de la historia. Mi corazón se rompe por Rafi y se rompe por esos bebés que están siendo usados de esta horrible y tóxica manera. Solo espero que la verdad salga a la luz. El intento fracasó estrepitosamente. Los comentarios fueron una masacre. Lo único que es frío y calculador es tu intento de rebautizarte como víctima, decía un comentario principal. Otro decía, chica, él llevaba tu bolso rosa mientras su esposa estaba de parto con cuatrillizos. Date cuenta. Su publicación fue capturada y despiadadamente ridiculizada en Twitter. Ya no era solo una rompehogares, era una narcisista delirante. En una semana, había perdido más de 500,000 de seguidores y fue abandonada por las 3 principales marcas con las que tenía acuerdos de patrocinio. Para Rafferty, las implicaciones comerciales se estaban volviendo graves. Las acciones de Maxwell Global Properties sufrieron una caída del 15% en 2 días. La junta directiva convocó una reunión de emergencia. Esto es una pesadilla de relaciones públicas, Rafferty, dijo Lorenzo del Toro, un miembro de la junta canoso y sensato que conocía a Rafferty desde hacía 20 años. Nuestra marca se basa en la estabilidad, en una visión a largo plazo. En este momento, nuestro CEO parece un personaje de un mal reality show. Los inversores están asustados. Es mi vida personal, Lorenzo, replicó Rafferty, aunque su voz carecía de su convicción habitual. Ya no lo es, le espetó del Toro. No cuando está en la portada de la sección de estilo de vida del Wall Street Journal. Tenemos una cláusula de moralidad en tu contrato por una razón. Esto no es solo inmoral, es descuidado. Te hace parecer imprudente. Y si pareces imprudente en tu vida personal, ¿cómo podemos confiar en que no lo serás con el dinero de nuestros accionistas? Rafferty estaba atrapado. Su abogado, Robert Domínguez, un hombre que típicamente exudaba confianza agresiva, ahora aconsejaba cautela. Su abogada es Elena Reus, dijo Domínguez, con voz sombría en su reunión ese mismo día. No es solo una abogada de divorcios, es una asesina. Es conocida por derribar gigantes. Representó a María Popov contra su marido oligarca. Popov se llevó el superyate, la casa de Londres y la mitad de su participación en la petrolera. Reus no solo lucha, aniquila. Entonces, ¿cuál es su jugada?, preguntó Rafferty, paseando por la oficina de su abogado, en lo alto de la Castellana. Ahora mismo te está dejando ahogarte, dijo Domínguez sin rodeos. Cada artículo que sale, cada meme, cada pizca de simpatía pública por Garnett es otro clavo en tu ataúd.
Cuando lleguemos a la mesa de negociación, o Dios no lo quiera, a un tribunal, ella argumentará que eres una influencia inestable y moralmente en bancarrota. Usará a Kensington, usará la escena del aeropuerto, usará tu propia imprudencia para pintar la imagen de un hombre en el que no se puede confiar para el bienestar de sus hijos. ¿Entonces pierdo a mis hijos? El pensamiento fue un dolor físico. Tendrás que luchar con uñas y dientes incluso por la custodia parcial, admitió Domínguez, y te va a costar una fortuna. Reuss y Garnett tienen todas las cartas, tienen a los niños y tienen la superioridad moral. Nosotros tenemos un bolso rosa y una publicación lacrimógena de tu exnovia en Instagram. La cruda realidad de su situación se estaba asentando. Había pensado que tenía todo el poder, toda la riqueza, todo el control. Pero Garnett, con un movimiento tranquilo y perfectamente ejecutado, le había dado jaque mate. Ella no solo lo había dejado, había desmantelado estratégicamente su vida a distancia, usando su propia arrogancia como arma. Tenía que adelantarse. Tenía que hacer algo. Necesito hacer una declaración pública, declaró Rafferty. Disculparme, mostrar remordimiento, enmarcarme como un hombre que cometió un terrible error y está listo para expiarlo. Domínguez suspiró, frotándose las sienes. Es arriesgado. Es una admisión de culpa. Reuss la destrozará. No hacer nada es peor, insistió Rafferty. Me están definiendo por TMZ. Necesito definirme a mí mismo. Contra el mejor juicio de Domínguez, se redactó la declaración. Fue una pieza de contrición corporativa cuidadosamente redactada, publicada a través de una importante firma de relaciones públicas. En ella, Rafferty expresaba su más profundo pesar por sus fallas personales y el dolor causado a su familia. Afirmó que su único enfoque ahora era sanar a su familia y ganarse el derecho a ser padre de sus amados hijos. La declaración fue recibida con un cinismo generalizado. Fue vista como un intento desesperado, aprobado por abogados, de control de daños. Pero tuvo una consecuencia imprevista. Provocó que Elena Reuss finalmente rompiera su silencio. No concedió una entrevista de televisión ni una exclusiva de revista. Simplemente emitió una declaración de una sola frase a Associated Press. El señor Maxwell habla de ganarse el derecho a ser padre. Esperamos con ansias el proceso de descubrimiento, que determinará si alguna vez tuvo ese derecho para empezar. La declaración fue escalofriante. No era solo una amenaza legal, era una promesa. Una promesa de que esto era solo el comienzo. Una promesa de que, cualesquiera que fueran los secretos que Rafferty Maxwell tuviera, ella iba por ellos. El descubrimiento. Katie Jenkins. Elena Reuss no operaba desde un rascacielos llamativo, sino desde una discreta y elegante casa de piedra rojiza en el barrio de Salamanca. Su oficina estaba repleta de libros de leyes y arte moderno, un espacio que proyectaba tanto rigor intelectual como gusto despiadado. Era una mujer de unos 50 y tantos años, con ojos agudos e inteligentes, y un comportamiento que era totalmente imperturbable. Cuando Garnett entró por primera vez en su oficina, 2 meses antes de la confrontación del aeropuerto, había presentado su caso con la misma calma tranquila que luego mostraría en Barajas. «Mi marido está teniendo una aventura», había declarado Garnett simplemente. «Estoy embarazada de 32 semanas de nuestros hijos, a través de gestación subrogada, un hecho que aún no he compartido con él. Quiero solicitar el divorcio, y quiero la custodia exclusiva». Elena había escuchado sin interrupción. El uso de una subrogada explicaba cómo Garnett había mantenido el embarazo en secreto. Era un detalle nacido de un matrimonio roto, un camino hacia la paternidad
que ella claramente había emprendido sola. La custodia exclusiva es la montaña más alta de escalar, señora Maxwell, había dicho Elena. Los tribunales favorecen la custodia compartida. Necesitamos probar que él es más que un simple adúltero. Necesitamos probar que no es apto. Lo es, había respondido Garnett, con voz firme. Sus prioridades son su ego y su nueva novia. Ese no es un ambiente adecuado para los niños. Ahora, semanas después del aeropuerto, la promesa de Elena de determinar su derecho a la paternidad estaba en pleno apogeo. El proceso de descubrimiento legal era una guerra de desgaste, y Elena Reuss era su mariscal de campo. Su equipo de contables forenses e investigadores privados comenzó a deconstruir sistemáticamente la vida de Rafferty Maxwell. Citaron a declarar todo: registros bancarios, estados de cuenta de tarjetas de crédito, manifiestos de vuelo, registros telefónicos, correos electrónicos, mensajes de texto. El equipo legal de Rafferty, dirigido por Robert Domínguez, se vio obligado a cumplir, luchando por redactar información y limitar el alcance. Pero las solicitudes de Elena eran implacablemente precisas. Ella no solo está buscando pruebas de gastos en la novia, advirtió Domínguez a Rafferty. Está buscando un patrón de comportamiento, una narrativa de imprudencia. El equipo de Elena examinó años de datos. Encontraron los lujosos regalos para Kensington, el collar de diamantes de $500,000 de Graff, el contrato de arrendamiento de un Porsche Taycan, el alquiler de un amplio loft en el barrio de Malasaña. Encontraron los viajes: Aspen, Mónaco, un yate alquilado en la costa amalfitana. Todo era condenatorio, pero esperado. Establecía su infidelidad y prodigalidad, pero no probaba necesariamente que no fuera apto para ser padre. Elena sabía que necesitaba más. Busca más profundo, instruyó a su investigadora principal, una exagente de la policía madrileña llamada Carmen Rico. No solo busques en Maxwell, busca en la novia, Kensington Lowe. ¿Quién es ella? ¿De dónde viene? Kensington había limpiado su presencia online después de su desastrosa historia de Instagram, pero la memoria de Internet es larga. Carmen y su equipo comenzaron a excavar. Su historia pública era que provenía de una familia acomodada en California. Había asistido a una escuela de señoritas suiza y se había encontrado a sí misma como una fuerza creativa en el espacio digital. Todo era vago y brillante. El equipo de Carmen comenzó a obtener registros públicos. No había registro de una Kensington Lowe que se hubiera graduado de ninguna escuela secundaria prominente. Ningún certificado de nacimiento con ese nombre coincidía con su edad declarada. La dirección que había puesto en su solicitud de licencia de conducir hacía 5 años se remontaba a un servicio de reenvío de correo. «Es un fantasma», informó Carmen a Elena. «La identidad, Kensington Lowe, parece haberse materializado de la nada hace unos 6 años». «Nadie se materializa de la nada», replicó Elena, con un brillo en los ojos. «Todo el mundo tiene un pasado. Encuéntralo». El avance provino de una fuente inesperada. Al cotejar fotos de las primeras publicaciones de Kensington en Instagram, antes de la fama con software de reconocimiento facial, obtuvieron un acierto. No fue en las redes sociales. Fue en una foto policial granulada de un departamento de policía en la zona rural de Ohio. El nombre en la hoja de reserva no era Kensington Lowe. Era Katie Jenkins. El cargo de hacía 8 años era fraude con agravantes. Elena Reuss se recostó en su silla mientras Carmen presentaba el archivo. La historia que contaba era asombrosa. Katie Jenkins, una cajera de un pueblo sin futuro, había sido arrestada por su participación en una serie de estafas a hombres solitarios.
Ella y un compañero se dirigían a hombres de mediana edad. Cultivaban relaciones online y luego inventaban emergencias elaboradas que requerían grandes sumas de dinero. Katie era el cebo. Había sido arrestada, pero los cargos finalmente se retiraron cuando el objetivo principal, un granjero viudo al que había estafado $60,000, se negó a testificar, alegando que todavía estaba enamorado de ella y ella había prometido pagarle. Después de que se retiraron los cargos, Katie Jenkins había desaparecido. Un año después, la sofisticada y mundana Kensington Law apareció en Madrid. No solo cambió su nombre, dijo Carmen, señalando el archivo. Cambió todo. Esta no es solo una chica que quería una vida mejor. Esta es una depredadora profesional. Ibiza no fue el final de la aventura. Fue el probable comienzo de su juego final para conseguir una propuesta de matrimonio. Los labios de Elena se curvaron en una sonrisa delgada y satisfecha. Esta era el arma. Era más poderosa que la infidelidad. No era solo que Rafferty hubiera elegido una amante en lugar de su esposa. Era que su juicio era tan fundamental, tan catastróficamente defectuoso, que había elegido a una estafadora profesional. Había traído a una depredadora a su vida y, por extensión, casi la había traído a la vida de sus hijos. No es solo un mal marido, murmuró Elena para sí misma. Es un tonto. Y un tribunal no confiará el bienestar y la herencia multimillonaria de 4 bebés a un tonto. La estrategia cambió inmediatamente. El equipo de Domínguez se había estado preparando para librar una batalla por la infidelidad y las finanzas. Estaban a punto de ser cegados por una batalla por el carácter y la competencia. Elena preparó su moción. No era una solicitud de más dinero. Era una moción para una evaluación psicológica ordenada por la corte de Rafferty Maxwell, citando su patrón demostrado de relacionarse con individuos de carácter cuestionable y su juicio deteriorado, lo que representaba una amenaza directa para la seguridad de los niños menores. Adjunto a la moción como anexo A estaba el expediente autenticado completo sobre una tal señora Katie Jenkins de Ohio, incluida la acusación de fraude y la foto policial condenatoria. La moción se presentó bajo sello, pero Elena sabía que en casos de alto perfil, bajo sello, era un estado temporal. Envió una copia por mensajería a la oficina de Robert Domínguez. Cuando Domínguez abrió el paquete y vio el archivo, supo que la guerra ya estaba perdida. Su cliente no solo había sido sorprendido engañando, había sido expuesto como un pardillo. La narrativa había pasado de la tragedia a la farsa. Levantó el teléfono para llamar a Rafferty. Iba a ser la conversación más difícil de su carrera. La rendición inevitable. Rafferty Maxwell estaba en su ático, mirando una foto en su teléfono. Era una toma de paparazzi con un teleobjetivo de Garnet, caminando por los terrenos de la finca de Toledo. Estaba empujando uno de los cochecitos dobles, una niñera a su lado con el otro. El sol brillaba. Ella parecía serena, en paz. Era una vida que continuaba, prosperando sin él. Su teléfono sonó, perforando el pesado silencio. Era Robert Domínguez. «Necesitas venir a mi oficina, ahora mismo». La voz de Domínguez estaba despojada de su bravuconería habitual. Sonaba tensa, cansada. «No hagas preguntas, solo ven». Una hora después, Rafferty se sentó en la misma silla donde se había enterado de la temible reputación de Elena Reuss. Esta vez, la atmósfera era 100 veces más grave. Domínguez no perdió el tiempo con cumplidos. Deslizó un archivo sobre el pulido escritorio de caoba. «Tienes que ver esto», dijo. «Es una moción de Reuss,
Y este es su anexo A. Rafferty abrió el archivo. Sus ojos se posaron primero en la foto policial. Era una versión más joven y cruda de Kensington, pero el rostro era innegablemente el suyo. Los ojos tenían un brillo desafiante y calculador. Luego vio el nombre: Katie Jenkins. El cargo: fraude con agravantes. Leyó el resumen de la estafa. Su sangre se congeló. El granjero solitario, las crisis fabricadas, las promesas vacías. Era como leer el plan de su propia relación con Kensington. Los constantes dramas de bajo nivel. La necesidad de emergencia de un coche nuevo, porque el viejo no era seguro. La oportunidad de inversión de un amigo que requería una transferencia bancaria rápida de $100,000. La historia de sollozos sobre su familia, supuestamente distanciada, que la había abandonado, haciéndola totalmente dependiente de él. Él lo había visto todo como parte del paquete, el precio de la entrada por su juventud y belleza. Lo había visto como alto mantenimiento, no como una estafa profesional calculada. El alquiler del ático, la ropa de diseñador, las joyas, los viajes. Él no era su amante. Él era su objetivo, el más grande que jamás había conseguido. El granjero de Ohio perdió $60,000. Él estaba a punto de perder miles de millones, y lo que es más importante, a sus hijos. Una ola de humillación profunda y asfixiante lo invadió. Fue peor que la culpa, peor que la ira. Él, Rafferty Maxwell, que podía detectar un defecto en un balance a 100 metros de distancia, que podía leer las motivaciones ocultas de los rivales de negocios más astutos del mundo, había sido engañado como un tonto por una cajera de Ohio. Una evaluación psicológica, leyó de la moción, su voz apenas un susurro. Juicio deteriorado. Ella va a argumentar que eres un tonto incompetente en el que no se puede confiar, Domínguez dijo con voz monótona. Ella dirá que tu falta de juicio es tan profunda que habrías expuesto sin saberlo a tus hijos a una depredadora. Ella no está equivocada, ¿verdad? La pregunta fue brutal, pero necesaria. Rafferty se recostó. La lucha se agotó en él. Miró por la ventana el horizonte de la ciudad. Él había ayudado a construir un monumento a su poder y visión. Todo se sentía como una farsa. ¿De qué servía la visión si no podías ver lo que estaba justo delante de tu cara? ¿Qué hacemos?, hizo la pregunta, una súplica. Nos rendimos, dijo Domínguez en voz baja. Le damos todo lo que pidió en la petición inicial. La cantidad total del acuerdo, los activos y la custodia legal y física exclusiva. No, dijo Rafferty, regresando una chispa de su antiguo fuego. No la custodia exclusiva. No renunciaré a mis hijos. Rafferty, no tienes elección. La voz de Domínguez se elevó con frustración. Si este archivo se hace público, y lo hará, Elena se asegurará de ello. La narrativa cambia. Ya no eres el marido infiel. Eres el multimillonario engañado. Te conviertes en un hazme reír. La Junta no solo se asustará. Tendrán motivos para destituirte. La cláusula de moralidad se convierte en una cláusula de inteligencia. Perderás tu empresa. Perderás todo. Tu única jugada en este momento es contener el daño. La lógica era ineludible. La humillación de la filtración de la historia de Katie Jenkins sería absoluta y total. Destruiría la poca credibilidad que le quedaba. Si le damos la custodia exclusiva, continuó Domínguez, suavizando la voz, podemos negociar visitas generosas y estructuradas. Podemos intentar añadir cláusulas sobre la reevaluación del acuerdo de custodia en unos años, una vez que el polvo se haya asentado. Podemos enmarcarlo
como que tú estás haciendo lo mejor para los niños, alejándolos del conflicto. Es la única manera de que puedas salvar cualquier vestigio de dignidad aquí. Tienes que caer sobre tu propia espada para evitar que te empujen sobre ella. Rafferty se sentó en silencio durante mucho tiempo, el peso de las palabras de su abogado aplastándolo. Rendición. La palabra le era ajena. Nunca se había rendido en su vida. Había luchado. Había aplastado. Había ganado. Pero ahora su oponente no era un rival de negocios. Eran las consecuencias de sus propias elecciones, encarnadas por una mujer a la que nunca había conocido verdaderamente y una abogada que le llevaba 10 pasos de ventaja. Pensó en los bebés, Guillermo, Oliver, Carlota y Sofía. Los había visto durante menos de 5 minutos, pero eran parte de él. El instinto de ser su padre, de protegerlos, era algo crudo y primario que apenas estaba empezando a comprender. Y la ironía final era que la única forma de protegerlos, ahora, era renunciar formalmente a ellos, para protegerlos de las consecuencias de sus propios errores catastróficos. De acuerdo, dijo finalmente, la palabra con sabor a veneno. Redacta la oferta, dale todo. Solo consígueme visitas. Consígueme un camino de regreso a mis hijos. No me importa lo que cueste. Robert Domínguez asintió, con una mirada de sombrío alivio en su rostro. La guerra había terminado. Ahora comenzaba el largo y doloroso proceso de negociar los términos de su derrota. Conclusión final. La redención del padre. Esa noche, la noticia sobre Katie Jenkins se conoció. Una fuente anónima, casi con certeza del campo de Elena Reus, había filtrado todo el archivo a un reputado periodista de investigación. La historia fue aún más devastadora que la de la sección de cotilleos. No eran chismes. Era una exposición profundamente investigada de una estafadora y su mayor objetivo. La foto policial estaba por todas partes. Rafferty Maxwell, el titán de la industria, ya no era un villano. Era un chiste. 2 semanas después, la tinta estaba seca en un acuerdo que sacudió a la sociedad madrileña. A Garnett se le concedió la custodia legal y física exclusiva, junto con una vasta fortuna que aseguraba su independencia para siempre. A cambio de su rápida capitulación, Rafferty recibió 2 cosas: un NDA inquebrantable para silenciar la humillación pública y el derecho a ver a sus hijos 2 veces por semana bajo la vigilancia de un supervisor designado por la corte. Su primera visita fue en la finca de Toledo, un lugar al que ahora entraba como invitado. El supervisor, la señora Gómez, lo condujo a la sala de estar, donde Garnett estaba esperando junto a 4 cunas. El aire estaba espeso con historia no dicha. Garnett, comenzó, con la voz ahogada por una disculpa preparada. Ella lo interrumpió, no con ira, sino con una finalidad cansada. No, Rafferty, tus disculpas son para ti. Todo lo que importa ahora son ellos. Ella miró las cunas. Son inocentes, y esta es tu oportunidad de conocerlos. No la desperdicies. Mientras se giraba para irse a una reunión en la nueva fundación que ya había establecido, se detuvo en la puerta. Por si sirve de algo, dijo sin mirar atrás. Nunca quise destruirte, solo quería protegerlos. Luego se fue, dejándolo solo con la señora Gómez y los 4 silenciosos latidos de corazón que habían puesto su mundo patas arriba. Se acercó a las cunas, su corazón palpitando. 4 pares de ojos grandes y curiosos le devolvieron la mirada. Era un extraño para ellos. Dubitativo, extendió la mano
y acarició la suave mejilla de su hijo Guillermo. El bebé se inclinó instintivamente hacia su toque, un pequeño gesto de confianza que destrozó el orgullo restante de Rafferty. En ese momento, un amor profundo y desconocido atravesó su vergüenza, un sentimiento que no tenía nada que ver con el poder o la posesión. Había perdido a su esposa, su reputación y un imperio de riqueza. Pero al mirar los 4 rostros inocentes, comprendió su verdadera pérdida y su único camino a seguir. El camino de regreso no estaría pavimentado con dinero o influencia, sino con humildad y tiempo. Ignorando la vibración silenciosa de su teléfono, donde su mundo corporativo seguía ardiendo, Rafferty acercó una silla. Simplemente se sentó, observando a sus hijos, finalmente entendiendo que su penitencia y su redención eran una y la misma. Al final, esta no fue solo una historia sobre la caída de un multimillonario. Fue una historia sobre la colisión de 2 tipos de poder. El poder fuerte y vacío de la riqueza y el ego, simbolizado por un bolso rosa, y el poder tranquilo e inquebrantable de la dignidad y el feroz amor de una madre. Rafferty Maxwell perdió un imperio de su propia creación, solo para enfrentarse a la monumental tarea de construir algo mucho más importante, una relación con los hijos que casi tiró por la borda. Garnet Maxwell, la mujer que él subestimó, demostró que la verdadera fuerza no se trata de controlar a los demás, sino de tomar el control del propio destino, incluso si eso significa atravesar el fuego para lograrlo. Ella no solo ganó un acuerdo de divorcio, ganó su libertad, su autoestima y el futuro de sus hijos.